Este es un grave crimen contra la deidad, es una blasfemia más allá de las blasfemias. Vicarius Filii Dei, y hemos encontrado docenas de manuscritos donde se usa el nombre. La perspectiva protestante clásica era que el papado era el anticristo. El protestantismo capitulado por completo. Él se exalta a sí mismo para ser como el Altísimo y sentarse en el trono de Dios. ¿Quién es tu santificador? ¿Es el hombre quien se santifica a sí mismo o es Cristo quien te santifica a ti? Bueno, prefiero aceptar la esencia moral de este libro. Pero ustedes acaban de mencionar lo similar que es el periodo actual a 1888. Que tengan el mensaje de los tres ángeles. Este ha sido nuestro mensaje al mundo. 2 de los 3 advierten sobre un falso sistema de adoración y sobre recibir una marca. Es interesante hacia dónde se dirige el diálogo en el pensamiento público, sugiriendo quizás que podrían surgir penas de muerte si se violan estas leyes. Dios nos dice cuál es la esencia moral y dice que debemos recordar el día de reposo y no olvidarlo. Bienvenidos otra vez a Heritage and Hope Ministries. Hoy me emociona estar acompañado por mi hermano James como siempre y también por Walter White y Martin Smith de Clash of Minds. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer. Gracias, es un honor, sí. Saben, ha habido mucha conversación a lo largo de los años sobre el hombre de pecado y lo que se habla en Apocalipsis sobre ese hombre de pecado. Pero de hecho hay un versículo antes de Apocalipsis en el Nuevo Testamento que habla de esta persona que se exalta a sí mismo sobre lo que se llama Dios. ¿Qué encontramos allí que sea de interés para nosotros como protestantes historicistas? Bueno, hay mucho en ese versículo que ha causado mucha controversia a lo largo de los siglos. Hay personas, por supuesto, que quieren tirar esto al futuro, pero si nos remontamos al protestantismo histórico y consideramos, por ejemplo, el romanismo y la reforma escrita por Gratan Guinness a finales del siglo XIX, es obvio que los reformadores tenían una visión muy distinta de quién era este personaje y afirmaban que era el papado quien se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, el templo de Dios se refiere a la iglesia porque Pablo en muchos pasajes dice, sois el templo del Dios viviente, por ejemplo en Efesios. Así que el templo de Dios al que se refiere aquí no es un templo de piedra, sino un templo de seres humanos que componen el Israel espiritual de Dios. Y dentro de esta multitud cristiana estaría este hombre de pecado que se exaltaría a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios y es adorado. De modo que se sienta en esta estructura eclesiástica fingiendo o mostrándose como Dios. Así es como lo interpretaron los reformadores. E históricamente no hay otra manera de interpretarlo, porque Pablo también dice claramente que antes de que el Señor pueda venir, primero debe haber una apostasía. Y el hombre de pecado, el hijo de perdición, debe ser expuesto. Y esa apostasía vendría cuando el que se opone sea quitado del camino. Y tenemos que ir a los padres de la iglesia primitiva para ver a qué se refiere esto. Y todos están de acuerdo en que la referencia allí es a la Roma pagana que debe ser eliminada para dar paso al surgimiento de la Roma papal. Y luego, eventualmente, este poder papal, con su sede y autoridad depositadas en la silla pontificia, asumiría esta autoridad sobre sí mismo dentro de la Iglesia de Dios, supuestamente, pretendiendo ser Dios y que puede legislar por encima de Dios. Así que básicamente esa fue la interpretación de los reformadores y es la interpretación que se alinea completamente con los hechos históricos. Pastor White, usted mencionó muchos puntos allí. Una de las cosas que hemos estado encontrando aquí en nuestro estudio, aquí en Heritage and Hope, es cuando analizamos el latín en 2 Tesalonicenses 2:4, cuando dice que Él se mostrará como Dios, dice ostendens siqua sit Deus. Lo que es interesante es que dentro del derecho canónico mismo, la palabra ostendens
o mostrar se usa en realidad en Distinctio 96 Satis Evidenter del Decretum Gratiani. Ahora, esto fue, de hecho, tenemos una copia del derecho canónico aquí mismo. Esto es de 1559 y dice que se muestra bastante claramente ostendor, la misma palabra latina ostendens, que el pontífice no puede estar sujeto al poder secular que evidentemente es llamado Dios por el piadoso príncipe Constantino, ya que es evidente que incluso un Dios no puede ser juzgado por los hombres. Usando específicamente la palabra Deum aquí, encontramos estos en realidad en múltiples manuscritos en todo el Vaticano. En los últimos años los han estado digitalizando y los llevaron tan lejos en Distinctio 40 que dijeron que si el Papa falla y descuida la salvación fraternal, si es encontrado inútil y negligente en sus obras y además silencioso del bien, lo que le ofende más, sin embargo, lleva a innumerables personas con él como el primer esclavo del infierno, con él mismo para ser azotado con muchas plagas por eternidad. Ningún mortal puede presumir de reprender los pecados de este hombre, pues él mismo debe juzgar a todos. Ahora, Alex, tenemos otros documentos aquí. Creo que este es uno de nuestra serie jesuita, la Sacrosanta Concilia, donde el arzobispo de Carfu, Christopher Marcellis, en la quinta sesión del concilio de Letrán, habló del Papa como tú eres finalmente otro Dios en la tierra, o podemos ver aquí al Papa León XIII, ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Y por supuesto tenemos esta obra aquí de 1766, obra de Lucius Ferraris, a la que a menudo se hace referencia. En cuanto a la autoridad papal, el Papa es como si fuera Dios en la tierra, único soberano de todos los fieles de Cristo, Rey de Reyes, con un poder inquebrantable, confiado por el Dios omnipotente para gobernar los reinos terrenales y celestiales. Ahora, continúa diciendo que el Papa es de tan gran dignidad y exaltado como si no fuera un simple hombre, sino Dios y vicario de Dios. Solo el Papa es llamado Santísimo. Por lo tanto, el Papa es coronado con una triple corona de Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Se mencionan estos libros, por eso intentamos obtenerlos, para exponer este sistema que ha existido durante tanto tiempo. La perspectiva protestante clásica durante siglos fue que el papado era el anticristo. De hecho, hay una lista en línea compilada de todos los protestantes que creían que el papa era el anticristo. Así que, en lugar de intentar aceptar la opinión de nadie, por eso recopilamos estas obras originales de la Reforma Protestante para intentar mostrar a la gente, porque estas obras no son copias, no son reproducciones. Estos son los documentos originales, reales, que demuestran que el anticristo sí tenía estas afirmaciones y respalda las afirmaciones del libro El conflicto de los siglos, que habla de algunas de estas declaraciones. Y creo que en este libro se mencionan algunas al respecto. ¿Es correcto? Sí, una de las afirmaciones del conflicto de los siglos es que el Papa ha sido llamado Señor Dios el Papa, y esto se ha puesto en duda a lo largo de los años. Algunos han dicho que fue una declaración posterior del siglo XVI que se introdujo por error y que la palabra Deum no estaba en el manuscrito original, que era solo una interpolación. Sin embargo, últimamente hemos encontrado que antes del siglo XVI, incluso en el siglo XV, se incluía mucho en extravagantes de Juan 22 y por supuesto era coherente con el derecho canónico, donde también se mostraba al Papa. Algunos dicen que es una glosa, pero en realidad era coherente con el cuerpo principal. Pero incluso hace 400 años el jesuita Andreas Udemann, quien habló sobre el Codice Cencelini, o la glosa de Cencelini para extravagantes, y dijo que la palabra Deum no estaba allí. Dijo que solo decía Señor el Papa, pero no decía Señor Dios el Papa. Y entonces algunos han comentado que este manuscrito fue cuidadosamente ocultado de las miradas indiscretas de los protestantes. Pero ¿saben qué? Ya no está oculto. Ha salido a la luz. Aquí está el original del siglo XIV, vat.lat 1397, y aquí está el folio 166V, arriba a la izquierda, 6 líneas abajo desde arriba, Dominum Deum Nostrum, Papa. De hecho estaba allí. Elena de White tenía razón todo el tiempo, y más tarde en la edición corregida publicada por el Papa, podemos ver que se incluyó después, incluso después de que se revisara
y corrigiera extravagantes y el cuerpo principal del derecho canónico. De hecho, un sacerdote portugués, Pereira, cuyo libro tenemos aquí, afirmó que los papas nunca han desaprobado ni rechazado este título. ¿Y por qué lo harían? Es decir, era consistente con el cuerpo principal del derecho canónico. Pero tengo una pregunta, Pastor White. En 2 Tesalonicenses 2:4 vemos esta referencia al hombre de pecado. ¿Cómo se conecta con el Apocalipsis? Bueno, se conecta perfectamente, pero antes de llegar al tema, quiero decir que esta es la belleza de su ministerio, porque como bien dijeron, muchos de estos documentos han sido tergiversados, negados y desaparecidos del ojo público desde que el enfoque se centró en el papado como el anticristo, y algunos de los artefactos han desaparecido y han sido negados. Pero me sorprende la cantidad de escritores que se suben al carro y afirman que estas cosas nunca existieron. Pero de hecho son reales y ustedes han creado un conjunto de pruebas para que nadie pueda negarlo. Ahora, cuando la Biblia habla, justo antes de que comiences el estudio bíblico, incluso en tu serie Asalto Total, muchas de las referencias que se incluyen ya no están disponibles. No. Así que esto que están haciendo es realmente asombroso al reunir todo esto, de modo que nadie pueda negar que ha estado en los originales. Sí, no es nuestro propósito criticar a nadie ni a ninguna organización religiosa, pero el hecho es que esta organización ha usurpado las prerrogativas de Cristo. Básicamente se las han robado a quien pertenecen y se les han aplicado a sí mismos. Esto es un grave delito contra la deidad. Y la Biblia lo menciona y lo llama el hijo de perdición. Un título que solo se aplica al hombre de pecado y a Judas. Es una traición a la confianza depositada en la iglesia de la peor calaña posible. Y la pobre gente que está atrapada en el sistema y se mantiene ignorante de la palabra de Dios, y la mayoría de estos documentos no tienen idea de lo que realmente ocurre tras bambalinas. Por lo tanto, es absolutamente necesario que la obra que inició la reforma, que ha sido enterrado bajo a las arenas del tiempo, no solo por accidente, sino a propósito, sea expuesto de nuevo. La Biblia está repleta de información sobre el poder del anticristo y le da varios nombres. En Daniel se le llama el poder del cuerno pequeño, o en realidad el cuerno pequeño no es un cuerno pequeño, es uno que creció de lo pequeño hasta convertirse en un cuerno poderoso que se volvió más robusto que los demás y se volvió prescriptivo. Ahí está el poder del cuerno pequeño. Luego, si continuamos en Daniel, se hace referencia a este poder en numerosos lugares, en Daniel 11 y a su exaltación, etcétera. Y lo retomamos en Apocalipsis 11, donde se sientan las bases para este poder engañoso, esta bestia del abismo que gobierna el mundo a través de una mujer. En Apocalipsis capítulo 17 se nos dice que esta mujer se sienta sobre la bestia y controla sus movimientos. La bestia, por supuesto, se refiere a los sistemas políticos. En Apocalipsis 13 encontramos una bestia conglomerada, como la de Daniel capítulo 7, con los atributos del cuerno pequeño. Perseguiría a los santos, cambiaría los tiempos y las leyes, y gobernaría por un periodo específico de tiempo. Todo esto se relaciona con el mismo poder. Daniel habla de ello. Pablo ofrece una visión general de las características de este poder. Cómo se exalta a sí mismo, cómo se pone en lugar de Dios, cómo ha manipulado su posición dentro de la iglesia cristiana, llamándose
un poder cristiano cuando en realidad es paganismo disfrazado de cristianismo. En la bestia conglomerada de Apocalipsis capítulo 13 encontramos todos esos atributos de nuevo y luego tienen un segundo poder que en nombre de este primer poder que gobernó durante la Edad Media y cambió los tiempos y las leyes, lo volverá a destacar, promulgará sus leyes y por lo tanto obligará al mundo a adorar este poder sin saberlo, a menos que alguien lo exponga. Y esto es exactamente lo que están haciendo con sus documentos y esto es lo que estamos discutiendo hoy. Así que la línea se puede trazar con absoluta claridad a través de las profecías de Daniel, su exposición en la Reforma y finalmente los eventos descritos en los capítulos de Apocalipsis. Es una imagen clarísima de dónde está este poder, cómo gobierna, cuáles son sus objetivos y cuáles serán las consecuencias de imponer esos objetivos. Una de las cosas que mencionaron sobre el tipo de documentos que salen a la luz, recuerdo que hace unos años leí en uno de sus sitios web una cita del Catholic National, donde un cardenal, antes de convertirse en papa, dijo que el Papa no es simplemente el representante de Jesucristo, sino Jesucristo velado bajo la carne. Sí, está en la carne. Fue citado del Catholic National, pero con el paso de los años, sé que algunos sitios web católicos lo han negado y ha afirmado que no existe tal revista. Bueno, contactamos con la biblioteca de la Universidad Suiza y encontramos que el Catholic National, que lo contiene, era un periódico católico, pero contiene esa cita en particular donde el Papa o el cardenal, creemos que fue el cardenal Sarto, el 25 de noviembre de 1894, quien hizo esta declaración antes de convertirse en papa. Entonces lo que dijeron no existía en el Catholic National, diciendo que no es un periódico real y de alguna manera desvirtuando algunas de las citas proporcionadas en sus sitios web. De hecho, hemos localizado y descubierto que no, que estaban en lo cierto y que la revista existía, y aquí está para que todos la vean. 13 de julio de 1895. Ahora, Apocalipsis 13 también habla del hombre de pecado, también habla de un hombre y un número asociado a ese nombre, 666. Ha habido mucha controversia sobre esto a lo largo de los años, sobre a qué equivale o a qué se refiere. He visto todo tipo de referencias, desde tatuajes y códigos de barra hasta... Creo que incluso hoy en día se debate sobre IA y todo tipo de cosas que la gente imagina. Pero algo que descubrimos en nuestra investigación es una vieja idea propuesta en 1612 por Andreas Helving en su Antichristus Romanus. Fue interesante que incluso el cardenal Bellarmine, jesuita, revisara todos sus criterios, ya que Bellarmine también lo estaba estudiando. Había algunos criterios que, sea cual sea el número, debe dar el número requerido. Debe estar de acuerdo con la orden papal. No debe ser un nombre vil aplicado por enemigos, sino aceptable para el propio anticristo. Y debe ser uno del que pueda presumir. De todos los títulos que usaba el papado, Vicarius Filii Dei fue el que eligió y de hecho hay mucha evidencia que lo respalda. Hemos estado investigando recientemente y para quienes no estén familiarizados con la secuencia, aquí tienen la información. Hemos estado investigando la biblioteca digital del Vaticano con nuevos manuscritos digitalizados en los últimos años y hemos encontrado docenas de manuscritos. Existen los folios o paginación para cada uno de los lugares donde se usa el nombre, pero en muchos casos, de hecho, se usa en derecho canónico. De hecho, también lo tenemos en este libro, en Distinctio 96, Emperador Constantino. El capítulo también está en el libro de Lucius Ferraris, pero fue interesante que se incluyera en una frase donde se constituyó lo que significa establecer por la fuerza de la ley. Y Pastor Weiss, estoy seguro de que ha visto algunas referencias a lo largo de los años sobre que estaba en una tiara. ¿Ha leído algo sobre eso antes? Sí, hubo varios testigos que afirmaron haber visto esta tiara. En realidad,
testigos independientes, no en complicidad. Y luego la tiara desapareció de la exhibición pública y se negó su existencia. Luego, hubo personas en las filas protestantes e incluso en las nuestras que comenzaron a negar vehementemente que esta interpretación de Vicarius Filii Dei fuera correcta. Pero también se hizo referencia a esto en Our Sunday Visitor, si mal no recuerdo, en un documento publicado por la Iglesia Católica Romana. Si cometieron un error, ¿por qué lo republicaron unos años después con la misma información? Pero desde entonces muchos documentos, y estoy seguro, ustedes han proporcionado una lista enorme, lo han corroborado, de modo que incluso el mayor escéptico, incluso entre nosotros, debe admitir que se equivocaron. Este nombre tiene una historia interesante porque se remonta mucho antes del papado, no al hombre en sí, sino al número 666 y su asociación. Quizás pueda, no quiero extenderme en esto, pero quizás pueda repasarlo brevemente. El hombre de pecado es un representante de Satanás. Y el Apocalipsis deja muy claro que el dragón le otorga su trono y su gran autoridad. Esta palabra trono es muy importante porque también hablamos de la silla papal, desde la cual habla con autoridad ex cátedra, infalible. Ahora, este asiento originalmente pertenecía al diablo. Y Satanás ocupaba este asiento. Si revisas el libro de Apocalipsis, encontrarás que se menciona Pérgamo, que es el periodo de compromiso religioso, cuando Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, aunque era mitraico y adorador del sol al mismo tiempo. Y nos dice muy claramente en el libro del Apocalipsis que Pérgamo es el lugar donde Satanás tiene su asiento. Ahora, esta ciudad, Pérgamo, es interesante porque es el lugar donde se estableció el sacerdocio babilónico después de que los medo-persas conquistaran Babilonia. Y conservaron esta ciudad incluso durante el periodo medo-persa y el periodo griego. Y finalmente renunciaron a su título al emperador romano. Y este título era Pontifex Maximus, que era el pontífice supremo. Y aquí es donde el Apocalipsis nos dice que está sentado donde Satanás tiene su asiento. Ese trono se movió cuando renunció al último rey. Creo que quien lo hizo fue Átalo III, cuando renunció a su título y se lo dio a los césares. También tuvo que adoptar este título de deidad. Es muy importante que estuviera vinculado a la deidad. El Pontífice Pontifex Maximus también era un dios. Los primeros emperadores romanos no se aplicaron esta deidad a sí mismos, pero después de que Julio César tomó el título y se lo aplicó a sí mismo, todos los emperadores posteriores a Julio César también adoptaron ese título de deidad. Aquí es donde entró en juego el culto al emperador, que se impuso por ley. Por supuesto, los primeros cristianos fueron martirizados como consecuencia porque no podían inclinarse ante un rey dios pagano con ese título. ¿Dónde se ubica ese título hoy? Se ubica en Roma, porque Roma adoptó el título de Pontifex Maximus. Por lo tanto, en Apocalipsis capítulo 13 dice que Satanás o el dragón le dio su trono, su poder y su gran autoridad.
Así que ese asiento se ha movido de Babilonia a Pérgamo, a los Césares, y luego a los Césares papales, si podemos llamarlo así, y tienen el título y tienen la deidad. Entonces, si esto es una continuidad que tienes y un cambio meramente en posición en lugar de en autoridad, entonces ese título se sienta hoy con Roma y están muy orgullosos de él porque está detrás de cada nombre, PM Pontifex Maximus. Bueno, incluso estaba pensando antes cuando estábamos discutiendo los documentos originales y los libros que tienen, mucha gente también afirma que sí, está bien, pero eso fue lo que dijeron entonces, no lo dicen ahora. Pero sí, hay bastantes lugares donde puedes ir y buscar al respecto y creo que también podemos hablar de eso, pero como algo muy claro es que si vas a la cuenta de Twitter o ahora la cuenta de X del Papa, @Pontifex, así que todavía está ahí mismo, en tu cara. Está ahí mismo en tu cara, no pueden negarlo. Y no podían negarlo sin violar su propia doctrina porque la infalibilidad papal exige que no pueden cambiar su doctrina. Es como una ley de medos y persas. No se puede cambiar porque violaría el principio mismo en el que se basa el papado. Es interesante que el número 666 lo encontramos en algunos de los símbolos paganos que hay, muy asociados con la adoración al sol. Puedes verlo aquí en la Saggia Solus, en el Museo de Berlín. Hace poco encontré uno de esos tipos de amuletos que se vendían en pilas y glorietas. Aquí está justo en el oro y de hecho se vendió por $6,600. Pero en la custodia aquí mismo puedes ver estigma, diagrama, estigma, así que 666 reflejado en esta en particular. Pero una de las cosas también sobre la tiara es que aunque no todas las tiaras están fotografiadas y no tenemos evidencia fotográfica de eso, sí tenemos de esta de aquí, que fue un regalo de las damas de la corte real del rey Leopoldo II de Bélgica, presentado al Papa en 1871, fue diseñado por Jean-Baptiste Bottum de Gand en un estilo neogótico y tiene una inscripción en latín Regnum ad popularim hatri ordo supremo intera reactor Christi vicarius infalibile. Pero lo que puedes ver aquí es una Christi vicarius interra. Una de las cosas importantes sobre eso es que Our Sunday Visitor admite que eso es lo mismo que Vicarius Christi aquí mismo, en Vicarius Filii Dei. En otras palabras, son análogas. Pero una de las cosas que encuentro es que si miras bíblicamente en Levítico 24:18, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por bestia. El sustituto es vicarium, pero cuando dice animal por animal, se usa la palabra anti en sentido sustitutivo, por lo que en latín vicario Christi es análogo en griego a anticristos ergo. Lo que esto realmente significa aquí es anticristo, justo en la parte frontal de esta tiara. Ahora, en cuanto al Vicarius Filii Dei, existía un documento falsificado, la donación de Constantino, que incluía esta frase particular de los decretales pseudo-idorianos Vicarius Filii Dei, y desafortunadamente, aunque la donación de Constantino proviene de un documento falsificado y encontró su camino en el cuerpo del derecho canónico. Está aquí, sí. Sí, cuando Laurentius Valla lo descubrió, una de las cosas que hizo fue exponer todo esto. Oye, esta donación de Constantino es falsificada. Roma no quería que esto se expusiera. Así que incluyeron el trabajo de Laurentius Valla, que exponía la donación de Constantino como una falsificación en el Index Liborum Prohibitorum, tras el Concilio de Trento. No querían que se supiera que se basaban en documentos falsificados. Lo que sí encontramos aquí es que la frase del derecho canónico se incorporó a documentos como Interra Pax Hominibus, donde se ve que el bienaventurado Pedro fue constituido, lo que significa establecer por fuerza de la ley, Vicarius Filii Dei, igualmente los pontífices a quienes se les concedió por nosotros y nuestro imperio, o este otro Decretum Gratiani, que se incorporó al corpus principal de derecho canónico y que se puede ver reflejado en múltiples copias disponibles en la biblioteca digital del Vaticano hasta la fecha.
Ahora, Distinctio 19 también incluía una declaración dentro de estos decretos donde sobre las escrituras canónicas, las epístolas decretales son coenumeradas. En otras palabras, esto estaba al nivel de la escritura canónica, así que era muy autoritario y toda la apelación de si está o no en una diaria es una especie de pista falsa porque la autoridad real de esto proviene de la ley de las constituciones apostólicas, los decretos papales de los principales documentos que salen del magisterio y puedes ver un ejemplo de eso aquí, el Corpus Iris Canonici. Esta edición en particular se presentó en 1587 para este aquí y tiene la introducción del Papa Gregorio XIII, nuevamente donde el Papa es constituido Vicarius Filii Dei. También podemos ver esto en la Summa de Ecclesia del cardenal Juan Torquemada. Así que hay otra copia aquí, otra declaración incluida en la Licets Juxta, doctrina de Juan 22. Ahora, Juan 22, en su tiempo, hubo una obra presentada por Agustino Triunfus. Fue presentada para defender la supremacía papal, la autoridad papal, y dice aquí que el emperador cristiano Constantino testificó diciendo que el bienaventurado Pedro parece haber sido constituido Vicarius Filii Dei, lo que encuentro interesante. Perdón, este es el Papa Juan XII, Licet Juxta Doctrina. Esta es su constitución apostólica aquí. Vamos a pasar, sin embargo, a la obra de Agustino Triunfus aquí. Y Agustino Triunfus, Summa Depotista, esta copia en particular tenía el sello de Gregorio XIII en ella, el mismo que celebró la masacre de San Bartolomé, pero en el mismo documento 10 Sabbati Indium Dominicam Appa Mutata, así que el día de reposo al domingo fue cambiado por el Papa. Ahí está. Sí, así que en el mismo documento que presenta la autoridad papal como una especie de marca de agua muy alta, vemos esta referencia a su autoridad también en cambiar el día de reposo al domingo, que fue de la mano Vicarius Filii Dei y su uso. Así que es interesante cómo estaban interconectados. Ahora, puedes encontrar Vicarius Filii Dei todavía en el sitio web papal o en el sitio web del Vaticano hasta el día de hoy en la Constitución Apostólica. Aquí mismo en Rivi Munensis, en 1965 Papa Pablo VI, también Baffianai, 1968, también se refleja en todo. También lo tenemos en este trabajo, como mencioné antes, y tengo una copia de eso en una diapositiva aquí mismo. Alex, ¿hay mucha evidencia? Hay muchísima evidencia. Yo creo que tiene que haber mucha evidencia. Pienso en cuál era el problema original y principal de Lucifer. Uno de sus principales problemas era que tenía orgullo en su corazón. Piensa en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si observamos este poder del anticristo, este poder de la bestia, este poder del cuerno pequeño que se menciona en las Escrituras, uno de los puntos principales es que si vas a imitar a Satanás y básicamente vas a ser su portador, debes ser necesariamente orgulloso y jactancioso. Así que este poder del 666 no será algo secreto que tengas que revelar en secreto. No será público y se presentará ante todos. Lo verán inscrito justo al frente. Habló del título de Pontifex Maximus. Me quitó las palabras de la boca a Martin cuando dijo lo de la cuenta de Twitter, porque sí, está ahí para que todos lo vean. Pero aparece en todas las monedas del Vaticano. Pontifex Maximus aparece en las monedas del Vaticano. Lo ven inscrito debajo de la iglesia principal del Vaticano y lo pueden ver inscrito en piedra justo ahí. Así que este no es un sistema que intente ocultarlo. De hecho, hay imágenes del Papa con querubines a ambos lados mientras está sentado. Se ve esta imagen donde se exalta a sí mismo para ser como el Altísimo y sentarse en el trono de Dios. Este título papal, Vicarius Filii Dei, básicamente el sustituto de Cristo, es muy blasfemo, ¿verdad?
porque nadie puede ser un sustituto de Cristo, pero al mismo tiempo se espera que lo sea. Creo que ya han escuchado hablar de esto bastante cuando un estudiante fue a ver el texto y dijo, bien, identifiquemos todos los ejemplos. Creo que era católico y dijo, bien, veamos este título 666. ¿Qué título encajaría? Tiene que ser uno que el anticristo invente por su cuenta. Sí, así que Andreas Helvig. Sí, ¿cuáles fueron los criterios para eso? Andreas Helvig, siendo protestante, ideó ese reconocimiento del título originalmente, y esto ni siquiera era un adventista. Esto surgió mucho antes de los adventistas del séptimo día. Pero una de las cosas que mencionaste es el orgullo y la pretensión papal. En Daniel 7, este poder se cree tan grande que puede modificar o cambiar los tiempos y las leyes divinas. Y ese es un punto crítico porque en estos manuscritos, por ejemplo, en los decretos de Gregorio IX, encontramos que según la plenitud del poder, podemos dispensar por encima de la ley. Ahora, en 2 Tesalonicenses 2:4, la Vulgata Latina usa supra para arriba, y aquí encontramos nuevamente supra, donde el Papa está por encima de la ley. Y continúa diciendo que no es el hombre, sino Dios, quien separa a aquellos a quienes el romano pontífice, quien ejerce las funciones no de un simple hombre, sino del Dios verdadero, habiendo pesado la necesidad o beneficio de las iglesias, disuelve no por autoridad humana, sino divina. Estos pasajes están disponibles en el sitio web del Vaticano hasta el día de hoy. Y dice aquí mismo, el Papa posee un poder celestial de determinación y por lo tanto cambia la naturaleza de las cosas, que su voluntad se erige en ley, que puede liberar de la obligación de la ley y que puede justificar lo injusto corrigiendo y cambiando las leyes. Es interesante la palabra cambiar allí, mutando, mutar. Creo que en tus discusiones anteriores, Walter, se ha discutido sobre cómo este poder papal ha sido tan orgulloso y se ha presentado como un poder jactancioso. Walter y Martin, ¿qué ejemplos han visto además de estos? Sí, está la imagen de él sentado entre querubines, pero ¿qué otras evidencias tenemos de esta posición orgullosa del papado? Porque algunos intentan negarlo hasta el día de hoy diciendo, no, el Papa es humilde. Tanto el Papa Francisco como el Papa León han intentado presentar esta apariencia más humilde. No los vemos con el mismo trirregno que usaron los papas anteriores, una tiara elaborada de oro de varios niveles con incrustaciones de diamantes. En cambio, llevan algo más sencillo. Creo que es para mostrar una forma de piedad. Pero ¿qué otras evidencias tenemos de este poder orgulloso y jactancioso? Bueno, si solo consideramos la doctrina de la infalibilidad, debe ser una de las doctrinas más orgullosas que jamás haya visto la luz. Si imaginas lo que realmente dicen y luego van más allá y afirman que pueden cambiar incluso los preceptos de Cristo, elevándose por encima de Cristo y del cielo. Por eso se autodenomina rey con una triple triada que representa el cielo, la tierra y el inframundo. Así que no solo gobierna sobre esta tierra, sino también sobre el cielo. Si quieres gobernar el cielo, debes ser superior a Cristo. Serías más presumido que eso. Y creerías que el Papa defenderá la razón y que puede actuar por encima de la ley, corrigiendo y modificando la ley, haciendo correcto lo incorrecto y lo correcto incorrecto. Los jesuitas llegan a decir que si el general dice que algo es negro y sabes que es blanco, entonces tienes que convertirte en un cadáver y aceptar que su interpretación es correcta y la tuya es incorrecta. Tienes que cambiar. Esas son declaraciones extremadamente arrogantes. Ahora, creo que los oyentes deben comprender de dónde proviene realmente este sistema y este número. Bueno, viene de Babilonia, pero se originó en Satanás. El título griego de Satanás es Titán, y su número y su valor numérico
si consideramos el valor numérico de las letras, es 666. Así que el número de Satanás es 666. Pero Satanás gobierna a través de representantes. Es como el dios Anu, que le otorga su poder a Marduk para gobernar aquí en la tierra. Por lo tanto, estos reyes dioses fueron quienes expresaron o utilizaron este poder que se les concedió. Y si tomamos los títulos papales, por ejemplo, resulta bastante informativo. Así que si tomamos el latín Basilea, que significa el reino latino, se llamaban a sí mismos el latina Basilea, resulta 666. Si tomamos Italia Ecclesia, que es la iglesia latina, resulta 666. O el título oficial Latinos, o el hombre que habla latina, que se refiere al papado, resulta 666. Por supuesto, Vicarius Filideis es exactamente lo mismo. Así que el título originalmente pertenece al maestro de todos ellos, que es Lucifer, quien se lo da a sus representantes. Si toma los amuletos babilónicos, se basaban en la adoración al sol y al zodiaco, y la división del zodiaco estaba dividida en 12 regiones, cada una con 3 habitaciones. Eso hace un número de 36 habitaciones, y cada una de estas habitaciones tenía una deidad, y encima de eso había otra deidad, y eventualmente todo estaba bajo el dios del sol. Y eventualmente Mitrea o Mitra se convirtió en la forma más popular de ese dios del sol. Y si sumas esos números, así que si sumas los números 1 al 36, entonces 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, hasta llegar a 36, eso da 666. Así que es una religión pagana donde la adoración al sol toma lugar y la deidad del sol toma el lugar del verdadero Dios. Así que el arte primitivo enfatiza esto. Si consideramos las imágenes que el papado representa de Jesús, son básicamente imágenes paganas con un destello solar y una llamarada detrás de su cabeza, representando al dios Sol. El mitraísmo se convirtió en la religión principal durante los últimos periodos del poder romano pagano. El día asignado a Mitra era Deis Solis, el día del sol, que originalmente en el calendario romano era el segundo día de la semana. Pero debido a la prominencia de Mitra, lo llevaron al primer día de la semana. Esto es fascinante porque si leemos el capítulo 13 de Apocalipsis, los pies sobre los que se apoya esta bestia conglomerada son los pies de un oso. Y el oso representa el mitraísmo. Entonces, ¿qué es este fundamento sobre el que se apoya? Bueno, es adoración al sol, es mitraísmo. Y el día era 10 solis, el día del sol. Y el papado desde sus inicios aceptó este día del sol cuando el emperador Adrián prohibió el sábado y lo incorporó como el día de la resurrección sin ninguna autoridad bíblica. Existe una línea fascinante del paganismo al paganismo cristianizado, y si alguien duda de que el cristianismo en el sistema papal no sea otra cosa que paganismo cristianizado, basta con considerar todas sus doctrinas de origen pagano. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio, la doctrina del bautismo infantil, la doctrina de comer una hostia consagrada, que formaba parte del ritual mitraico. Esto es mitraísmo, es la adoración al sol en su forma más absoluta. Bueno, sobre las 3 cosas que acabas de mencionar, preguntó antes, ¿qué más siguen haciendo que son blasfemia básicamente? Todo eso sigue siendo blasfemo y lo siguen haciendo. No solo lo siguen haciendo, están tratando de que todos los protestantes
participen de esta apostasía con ellos. Así que una comunión unificada o Eucaristía es uno de los objetivos del papado. El jubileo es un año jubilar ahora. Sí, y eso es dar indulgencias. Esa es otra arrogancia, que Dios tenga que acatar el juicio de sus sacerdotes y básicamente someterse al juicio del sacerdote. Y ese poder sacerdotal emana del papado. El papa es quien delega este poder al sacerdocio para afirmar que el sacerdote es un alter Cristo, otro Cristo que puede dispensar y perdonar pecados. Los documentos romanos dicen que hay un hombre o una persona en esta tierra que puede perdonar pecados, y ese es el sacerdocio romano o el sacerdote romano. Eso es una blasfemia porque la Biblia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ninguna de estas afirmaciones ha sido retractada. No pueden retractarse debido a su infalibilidad. Y ese protestantismo debería estar aceptando este cristianismo paganizado. Estamos en diciembre, se acerca la Navidad. El 25 de diciembre fue el nacimiento de Mitra. En ninguna parte de la Biblia leemos nada parecido. ¿Y qué hay de la Pascua? La Pascua es una fiesta pagana que básicamente era un ritual sexual. Por eso tienen al conejo de Pascua, porque es un gran propagador de crías. Y también está la gallina con sus huevos, el huevo de Pascua, porque tiene una gran cantidad de crías en su nidada. Así que todos estos son rituales que se han incorporado al cristianismo. Y luego cambiaron la Pascua porque él cambió la fecha para que siempre cayera en domingo, mientras que los judíos la celebraban según el sistema levítico, que estaba determinado por la luna llena y por lo tanto podía caer en cualquier día de la semana. Pero el papado decretó que siempre tendría que ser domingo. Y es muy interesante que si por casualidad coinciden y la luna llena cae en domingo, entonces el papado cambiará la Pascua una semana. Y eso es exactamente lo que hizo Juan Pablo II. Creo que fue en 2001, cuando adelantó la Pascua una semana porque coincidía con la festividad judía y no querían que fuera así porque era una festividad pagana impuesta al cristianismo. Todo es pagano y están orgullosos de ello. No lo ocultan, lo exponen a la vista. Algo interesante es que cuando hablamos de la autoexaltación del Papa, leemos aquí mismo en el Catecismo del Concilio de Trento que los párrocos, obispos y sacerdotes, al ser intérpretes y embajadores de Dios, están facultados en su nombre para enseñar a la humanidad la ley divina y las normas de conducta y que ocupan su lugar en la tierra. Es evidente que se puede imaginar una función más noble. Por lo tanto, se les llama no solo ángeles, sino incluso dioses, por ejercer entre nosotros el poder y las prerrogativas del Dios inmortal. Ahora, dentro de ese sistema existe un poder, dentro del papado, que los sitúa por encima del resto de obispos y sacerdotes en un sentido universal. Y así, al elevarse, se convierte en Dios de dioses, por así decirlo. Encontramos esto reflejado en relación con la naturaleza universal con este obispo en latín, Vat-Lat 1321. Esto contiene de Gregorio III el Dictatus Pepe, donde aquí mismo en latín dice solo Romanus Pontifex iuric decatis universalis, o solo el romano pontífice puede ser con derecho universal. Así que se coloca por encima de todos los demás obispos en ese sentido, y al hacerlo cambia la ley de Dios. Y una de las cosas que creo que intentamos transmitir al mundo es que en Apocalipsis 14 hay un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios, que escapan a estas 4 violaciones de la ley de Dios.
específicamente la adoración a la bestia, una imagen de la bestia que corresponde a los mandamientos 1 y 2, el nombre de la bestia, el tercer mandamiento y finalmente la marca de la bestia en el cuarto mandamiento. Bueno, lo que me parece interesante es que estos individuos que escapan tienen el nombre de su padre escrito en la frente. Ahora, ¿cuál es el nombre de su padre? Bueno, en Amós 9:6 leemos Jehová es su nombre. Y en Ezequiel 20 encontramos aquí mismo una vez más la conexión con este nombre en Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que es un símbolo, una señal externa de quién es su santificador. ¿Es el hombre quien se santifica a sí mismo o es Cristo quien nos santifica? Y esto realmente habla de la esencia misma del proceso de salvación. Es la obra de Dios en el corazón quien nos santifica. Y el sábado mismo está directamente relacionado con eso. Es fundamental para el protestantismo y para escapar de este poder que cree que el hombre puede cambiar la ley de Dios. Pienso en Ezequiel, donde habla en el capítulo 9, versículo 2, donde se menciona la destrucción que se produce con un hombre que sale con un arma de matanza en la mano. Y si leen este capítulo, se habla de una marca en la frente que salva. Dice en Ezequiel 9:6, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Así que existe la idea en las escrituras de esta marca en la frente que salva. Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Walter y Martin estaban comentando el simbolismo solar en el papado, que es pagano y se ha infiltrado. Y James, ¿dónde se mencionan en las escrituras las 4 abominaciones? ¿Y cuáles eran esas 4 abominaciones? ¿Y cuál era la abominación más terrible para los judíos? Bueno, de hecho es un capítulo justo antes del que acabas de mencionar en Ezequiel 8. Hay todo tipo de abominaciones. Vemos la adoración a Tammuz. Tammuz es como establecer un nombre falso en contraste con el nombre de Dios. Por supuesto, también se hace referencia a imágenes, pero la cuarta abominación y la más alta de todas son 25 ancianos de espaldas al templo inclinándose ante el sol. Es la abominación más alta de todas esas 4 abominaciones y está directamente antes de la prueba en Ezequiel capítulo 9, que es muy similar a Apocalipsis 14, donde en este caso tienes una señal salvadora en la frente, pero en Apocalipsis 14 puedes tener esta marca en tu mano o en tu frente que te condena. Y una de las cosas que iba a mencionar también es que es difícil pasar por alto todo esto cuando miras el resto de Apocalipsis sobre qué es realmente este poder. Tenemos cómo este poder se menciona mucho en Apocalipsis 17, también donde se representa como esta mujer con una copa de oro. Por supuesto, Roma también lo hizo. Incluso la palabra Vaticanus, vates, en el diccionario latino se refiere a un profeta, por así decirlo, o a un adivino, o a algún tipo de vidente. Y luego anus significa anciana. De hecho, esto se reflejaba en proverbios latinos como anus subsotans multimix sitis pulveres, o una anciana bailando levanta polvo. Básicamente cualquier cosa fuera de temporada era desagradable. Pero si la conectas con la palabra Vaticanus, se refiere a la anciana de la profecía. Y algo que encontramos aquí es incluso en San Juan de Letrán, donde originalmente fue el hogar de los pontífices durante más de 1000 años. Justo afuera de esto puedes ver una inscripción, Sacros Latin Ecclesium, Erviset Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Ella afirma ser la madre de las iglesias. Bueno, me remonto al edicto de Constantino, el 7 de marzo del 321, en el venerable Día del Sol, hablando de reunir a la gente para que pudiera adorar en ese día. Y entonces, justo allí,
cuando el cristianismo estaba en sus inicios, hace apenas 300 años, tienes este cambio al domingo, donde él tiene que hacer un edicto para decir a la gente que adorara en este día del sol, lo cual tiene connotaciones interesantes cuando miras a Roma y cómo solían adorar al sol invictos. También es interesante que todo esto con Constantino, alrededor del año 321, termine unos años después, en el 325, con el concilio de Nicea. Hubo muchos acontecimientos en ese periodo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, vimos después de 1700 años algo enorme con esta iglesia madre, reuniendo a la gente bajo su protección. ¿Qué opinan de lo que ha sucedido aquí recientemente? Bueno, me fascinó leer sobre la visita del Papa a Turquía y su visita a la mezquita. No quiso rezar con el imán en esa ocasión y puso una excusa, pero luego fue a ver al patriarca de la iglesia ortodoxa y me fascina que lo mencionaran en las noticias diciendo que estaban rezando hacia el oriente. Y eso es exactamente lo que mencionas en el libro de Ezequiel. Si consideramos este tema de oriente, tiene un origen muy antiguo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, fueron expulsados por la puerta oriental. Así que se dirigieron hacia el este. Al principio todos adoraban hacia el oeste, pues debían girar y mirar hacia el jardín del Edén, cuya entrada estaba bloqueada por el querubín. Así que la adoración se dirigía hacia el oeste, pero Caín marchó hacia el este, dirigiendo su atención hacia el este, que es el sol naciente. Para tener algún tipo de autoridad y no ser eliminado en esta tierra, recibió la marca de Caín. Esa marca de Caín era una marca de autoridad para gobernar a los hijos del mal. Es interesante que el papado afirme tener ese mismo poder para gobernar a la gente de esta tierra y que nadie tiene derecho a juzgarlos. Son dueños de todas las propiedades, algo que Dios también reclama. Pueden enajenar todas las propiedades y pueden ejercer sus poderes por encima de la ley y nadie tiene derecho a hacérselos a ellos. Pueden distanciarse de los gobiernos, derrocar reyes, hacer todo eso, pero nadie puede hacérselos a ellos. Y lo cierto es que todas sus iglesias, o al menos la mayoría, están construidas hacia el este. Así que el culto se realiza hacia el este. Algo que el libro de Ezequiel destaca porque es paganismo. Es adoración al sol. Y por lo tanto es justo, al menos para ellos, que el día del sol sea el momento culminante de su culto. En otras palabras, la Pascua perpetua de su poder, y de hecho lo han afirmado en sus escritos. Este poder llegó tan lejos anteriormente que quienes no lo seguían no podían comprar ni vender. Sí, eso es lo que quería mencionar brevemente y probablemente lo veremos si leemos Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Pero antes de mencionar esto, solo recuerdo cuando mostraste los documentos que aún están en el sitio web del Vaticano de 1968 y 1965, creo. Eso fue después del Vaticano II. Eso ya te decía que no hay cambios. Eso fue algo en lo que pensé y luego volviendo a esto, es un gran punto, sí. Quizás lo vayan a discutir ahora también, pero cuando leemos el versículo 16, Él hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender, excepto el que tenga la marca o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Y luego continúa identificándolo como el 666, pero quizás podrías explicarnos rápidamente qué significa tener el número. Tener el número significa que te has sometido a la autoridad de ese número porque, porque Caín, quien recibió la marca de Caín, tenía la autoridad de castigar 7 veces a cualquiera que se le opusiera. Y su descendencia posterior aumentó eso a 70 veces. Y es fascinante para mí que Cristo diga que debes perdonar 70 veces, 7, a menos que por supuesto tengas nuevas traducciones que violen eso y lo hagan 77. Pero eso es por supuesto una referencia al capítulo 8 y 9 de Daniel, donde se refiere al tiempo de gracia que cierra después de 70 veces 7. Así que debes perdonar hasta que se cierre la gracia. Entonces, ¿quién tiene este poder de perdonar o no perdonar en términos de los poderes terrenales? Bueno, el papado reclama ese poder. Y si te sujetas a él, entonces, entonces eres un siervo de aquel al que te sujetas. Incluso si no es adorando, incluso si es solo por eso o... Bueno, digámoslo de esta manera, si se te ordena hacer algo que es directamente contrario a la voluntad explícita de Dios en la Biblia y eliges ir en contra de la palabra de Dios y seguir la corriente, entonces recibes ese título o el número que has recibido y has recibido ese nombre. El nombre también es una referencia al carácter. Y el carácter de Dios se describe en los 10 mandamientos. Entonces, si te sometes al carácter del hombre de pecado y a sus 10 mandamientos cambiados, que por cierto son una abominación, entonces estás sujeto a ese poder y si lo colocas en un nivel de autoridad superior al de Cristo, en realidad te estás adorando a una falsificación. Así que creo que básicamente lo que estamos viendo es que tendrás 2 marcas al final de los tiempos. Sí, tendrás un sello como el que se menciona en Ezequiel, que está en la frente, lo que significa que entiendes, que es tu razón, es tu pensamiento y crees que es verdad. Y este es el sello de Dios y que el pueblo justo de Dios será sellado con esto al final de los tiempos. Pero también tienes esta marca de la bestia que está en la mano o en la frente, lo que significa que puedes consentirla y realmente creerla en tu mente o en tu mano, lo que significa acción. Puede que no lo creas, pero la aceptarás. Sí, actuarás en consecuencia. ¿Cómo se compara eso con... James, tenías algo sobre comprar y vender específicamente? ¿Cómo se compara eso con comprar y vender? Bueno, Apocalipsis habla del poder que era, no es y será. Y sabemos que este poder perdió la autoridad civil en 1798, cuando recibió una herida mortal. Pero para quienes contemplan el fin de los tiempos, cuando este poder reviva, basta con comprender y observar el pasado, la historia de cómo este poder ha gobernado para comprender las conclusiones finales sobre quién controla la compra-venta. Una de las pruebas de ello es el Papa Alejandro III en el Concilio de Tours, que también proviene de la Biblioteca Digital del Vaticano, que se ha digitalizado en los últimos años, prohibiendo bajo anatema que alguien se atreva a mantenerlos en sus casas o tierras, sustentarlos o realizar cualquier negocio con ellos. Podemos ver aquí también que esto se reflejó, por supuesto, en las obras jesuitas que tenemos en nuestra colección, pero incluso Guillermo el Conquistador declaró tributarias todas las tierras de Inglaterra al romano pontífice y no permitió que nadie bajo su poder que fuera considerado desobediente a la sede apostólica comprara ni vendiera nada. Así que existe la autoridad civil que dice: queremos que todos sigan a Dios tal como Él lo define o como Él piensa, lo que en realidad significa seguir a la sede apostólica e imponer mediante la coerción que, al perderse las comunidades de la humanidad, se vean obligados a volver al error de su camino. Básicamente, la conspiración del diablo es hacer que ames las comunidades de la humanidad más que a tu Salvador. A eso se reduce todo. Y la triste realidad es que con todo el ecumenismo
e incluso entre los nacionalistas cristianos aquí en Estados Unidos, hay quienes dicen que estamos de acuerdo con la obediencia no regenerada. Lo que quieren decir es que si te coaccionan, si recibes la marca en la mano, te obligan a hacerlo, pero en realidad no lo crees. En realidad no lo crees en tu mente, pero están de acuerdo con simplemente forzar la obediencia. Incluso si una persona realmente no lo cree, porque creen que al hacerlo se producirá una reforma en Estados Unidos y se recuperarán los valores religiosos que realmente quieren ver. Un reavivamiento, pero es un reavivamiento por coerción. No es un reavivamiento por el poder del Espíritu Santo para cambiar y convencer los corazones de los hombres. Ni siquiera es consistente con el nuevo pacto donde la ley de Dios está escrita en el corazón. Pero sí es muy consistente con la estrategia del diablo desde el principio. Incluso remontándonos a los días de Caín y Abel, fue el sacrificio de Abel el que fue aceptado ante Dios. Fue ofrecido con fe. Pero cuando el sacrificio de Caín fue rechazado, se levantó y mató a su hermano Abel. Y es que ese sistema de matar a quienes no están de acuerdo se ha reflejado en el gobierno de Satanás a lo largo de la historia desde entonces. Una cosa que me parece interesante es que muchos nacionalistas cristianos de hoy ya no ven al papado como el poder del anticristo. Y sin embargo, el simbolismo está ahí a raudales. El paganismo, y ya lo hemos mencionado antes, ha dado vueltas al tema del culto al sol. Hemos hablado de cómo en el venerable día del sol, Constantino dio este edicto del cambio. Pero ¿qué tipo de simbolismo vemos en el Vaticano que aún conserva el culto al sol en sus diversas ceremonias y cosas así? Aún vemos símbolos del culto al sol que se han conservado del paganismo romano, donde solían adorar al sol Invictus, el dios del sol. Seguimos viendo eso hoy en día. ¿Qué dirían Walter y Martin? Bueno, hace poco hablaron de Tamuz, ¿verdad? Y del culto a Tamuz. Y luego lees en las escrituras que las mujeres de Sión lloraban por Tamuz. Tamuz, por supuesto, era hijo de Baal y Semiramis. Baal solía ser Nimrod, quien ascendió al sol y luego se convirtió en parte del sol. Luego, mediante un rayo solar divino, fecundó a Semiramis, quien dio a luz a este hijo, Tamuz, y le horneaban pasteles con el símbolo de Tamuz, que es básicamente una cruz de dos lados pares. Hasta el día de hoy, en Pascua, comemos estos bollos de cruz, así que nada ha cambiado realmente. Todo el ritual de Pascua se basa en el paganismo y está tan alejado de la Pascua cristiana como Oriente lo está del Oeste. Así que tenemos todas estas cosas de adoración al sol. Luego está, por supuesto, la diosa, la reina del cielo, Isis, Ishtar, como quieras llamarla. Y el catolicismo romano tiene exactamente lo mismo. Así que también representan a María con un resplandor solar detrás de ella, básicamente como la encarnación moderna de Semiramis. Y la Biblia nos dice claramente que los muertos no saben nada, que duermen. Y sin embargo, aquí todos estos santos son deificados. Ahora, en la antigüedad creían que al morir uno se convertía en estrella y las estrellas se agrupaban en constelaciones y eventualmente, como creían que todo giraba alrededor del sol, el sol era la deidad principal. Así que tienes a todas estas supuestas estrellas vivientes que en realidad son mortales y están dormidas según las escrituras. Y todo esto está presente en el catolicismo y las tienes como mediadoras. Así que todo lo que ha sucedido es que han cambiado los nombres de las deidades particulares, pero no han cambiado la esencia en absoluto. Así que el paganismo sigue vivo y coleando,
viviendo en el catolicismo romano y siendo absorbido por el protestantismo. ¿Y qué hay de la Eucaristía? A veces hay imágenes donde el Papa o el sacerdote tienen ese gran emblema solar y luego colocan la hostia dentro de él y caminan detrás de él. Sí, pusieron la foto de una custodia hace un momento. La custodia, por supuesto, tiene una media luna en la base que representa el vientre de una mujer en el que nació Tamuz, el dios del sol. Por eso tienen un dios de hostia redondo. En ninguna parte de las escrituras se lee sobre un dios de hostia redondo que luego se implanta dentro de este vientre, en la media luna de la custodia. Y la custodia a menudo tiene pequeñas varillas rectas y curvas unidas a ellas. Las curvas representan a la mujer y la recta al hombre. Es una forma de adoración fálica, por así decirlo. Y luego esto se lleva y se adora, lo que se hace hasta el día de hoy en las procesiones papales, donde marchan las hostias consagradas por las calles para su veneración. Eso es pura adoración pagana al sol. En ninguna parte de las escrituras se lee algo así. Una de las cosas que vemos en Apocalipsis 14 es que sabemos que hay mucho paganismo en Babilonia. Pero ¿hacia dónde se dirige esto en el tiempo profético? Hay una advertencia sobre la marca de la bestia que los protestantes desde Thomas Tillum, Peter Chamberlain, John Lavington y muchos otros han identificado el domingo con la marca de Roma o con la crisis de la marca de la bestia. Es interesante cómo se está desarrollando este diálogo en el pensamiento público. Últimamente Twitter se ha convertido en la plataforma desde que Elon Musk la obtuvo, donde se desarrolla gran parte de este diálogo, pidiendo específicamente una legislación dominical. Algunos de los comentarios que vemos últimamente provienen de personas deteniendo a quienes quebrantan el día de reposo, obras de necesidad. Efectivamente responde una persona. En otro lugar del cristiano reformado, algunas cosas que son justas y rectas. La imposición del día de reposo cristiano implicaba sanciones civiles, leyes contra la blasfemia, penalizaciones civiles para los ciudadanos que podían asistir al culto público y se negaban a hacerlo. Uno de los que estaban en la lista azul respondió que sanciones civiles para el día de reposo implicaría matar a quien no lo guardara. Eso es lo que exigía la ley mosaica. El cristiano reformado respondía: depende de la gravedad de la ofensa, lo que sugiere que tal vez podría haber pena de muerte si se violan estas leyes. Leemos a otras personas que dicen: el domingo es el día de reposo cristiano y la derogación de las leyes azules permitió a los no cristianos hacer negocios el domingo, vendiendo alcohol y cosas así en el santo día de reposo cristiano el domingo. Esto tuvo un profundo efecto en la sociedad cristiana estadounidense. Aquí encontramos a alguien más diciendo: reincorporen las leyes del día de reposo. Las leyes del día de reposo bien formuladas representan la justicia social en su máxima expresión, organizando el tiempo de la civilización en torno al sacrificio de alabanza debido a Dios. Me resulta interesante ver los paralelismos entre 1888 y lo que estamos viviendo ahora. Una de las cosas que algunas personas han comentado es que en ese periodo, cuando nuestra iglesia se enfrentó, por así decirlo, a Cestio, ahora estamos aquí con quizás Tito, pero 2 mandatos presidenciales no consecutivos con Grover Cleveland. Ahora tenemos un presidente, el segundo en la historia de Estados Unidos, con 2 mandatos presidenciales no consecutivos. Tenemos al Papa León XIII en 1888, ahora tenemos al Papa León XIV. Tenemos la ley dominical de Blair y depende de cómo vayan las cosas en el futuro. Pero para mí el proyecto 2025 y algunos de los impulsos allí se ven muy similares. Muy similares. También es interesante que en ese periodo hubo una fuerte influencia de los aranceles. Los aranceles McKinley se estaban implementando y cantidades masivas de aranceles, y ahora eso está regresando. También está la inmigración. Sí, la crisis migratoria fue otro tema importante. Estaba la Asociación Nacional de Reforma, la ANR. Ahora tenemos la nueva Reforma Apostólica, NRA, y la Edad Dorada, donde se hablaba mucho de las grandes empresas y del enorme control del sector privado para influir en el gobierno. Ahora tenemos debates sobre la Edad Dorada en nuestra época,
con la construcción de un salón de baile presidencial. Y hay muchas similitudes entre lo que sucedía en 1888 y lo que sucede hoy. Bueno, también tuvimos la revolución industrial en aquel entonces y ahora tenemos la revolución de la IA que está en marcha. Así que vemos todas estas similitudes entre 1888, como dices, y ahora me hace preguntar, creo que casi estamos al final de la historia, pero tienes razón. Vemos a gente en Twitter hablando del domingo, promoviéndolo, y no todos son católicos. De hecho, la mayoría no lo son, pero sabemos que habrá una triple unión, el protestantismo apóstata, el catolicismo y el espiritismo. Y lo que veo es que en Apocalipsis 13 vemos a la primera bestia y luego está esta segunda bestia que hace imagen de la primera. Estamos hablando del simbolismo solar y del paganismo en el Vaticano que está arraigado en él. Pueden ver que en el Vaticano hay un obelisco egipcio originalmente dedicado al dios Sol que trajeron de Egipto con un gran esfuerzo y con un gran gasto. Luego lo instalaron allí y es el reloj de sol más grande del mundo, justo afuera de la iglesia principal del Vaticano. Incluso el edificio en sí tiene esta cúpula justo en la plaza de San Pedro, donde se encuentra esta cúpula arqueada que se usaba como un templo solar, porque recibía toda la luz del sol. De hecho, si miras al techo de la Basílica de San Pedro, ves rayos de sol por todas partes. Puedes ver el título de Pontifex inscrito en el techo, con todos estos soles a su alrededor. Incluso está el altar mayor donde el Papa celebra la misa, mientras detrás de él y ves un sol gigante. Vemos el simbolismo del sol por todas partes. Como decían, cuando sostienen la Eucaristía, sostienen un disco blanco. Así, ¿verdad? La manera en que lo sostienen. ¿Qué es eso? Es el sol naciente. Pero entonces, si miramos al simbolismo, ¿cómo es que este segundo poder de la bestia en Apocalipsis 13 hace una imagen de la primera bestia? Bueno, observen la distribución de Washington, D.C. De hecho, está el Capitolio que recuerda mucho a la Basílica de San Pedro. Y también hay un obelisco gigante. De hecho, un obelisco aún más grande con el monumento a Washington. ¿Y hacia dónde mira todo esto? ¿Dónde está sentado Lincoln? En el templo, ¿verdad? Porque está sentado en un templo. Dice en este templo. De hecho, lo dice en las placas grabadas detrás de su cabeza. Usa la palabra templo, ¿bien? ¿Hacia dónde mira? Mira hacia el este, hacia un obelisco solar que mira hacia el Capitolio. Profesor White, seguro que tiene algún comentario sobre el simbolismo que vemos en esta imitación de Roma, en este segundo poder de la bestia. Bien, se afirma que el que está afuera de San Juan de Letrán, ese obelisco, es el obelisco de Tutmosis III, según William Shea y otros. Ese faraón en particular fue el faraón del Éxodo. Si es así, entonces fue el quien dijo, ¿quién es Jehová para que obedezca su voz? No lo conozco y no obedeceré su voz. Esto recuerda exactamente lo que hace el papado cuando trajeron ese obelisco a Roma. Permaneció allí durante muchos años porque el papado decretó que quien lo erigiera, con un gran gasto, por supuesto, si fallaban y se rompía, pagaría con su vida. Así que nadie quería intentarlo hasta que alguien finalmente lo hizo y logró erigirlo. Estos son datos muy interesantes. ¿Por qué traían estos obeliscos dedicados al dios Sol? Porque es un símbolo fálico, pero también estaban dedicados a los diversos faraones. ¿Por qué lo traerían y lo erigirían fuera de su iglesia principal? Ya que la iglesia Juan de Letrán, la madre de todas las iglesias, incluso usan ese título. Es simplemente asombroso. Y luego, como dices,
el domingo su autoridad se basa únicamente en los principios católicos. Hay numerosas citas donde Roma dice que el culto dominical se basa en sus preceptos y solo en los suyos. Solo ellos se atribuyen el mérito y, por lo tanto, si alguien pide culto el domingo, en realidad es un llamado a aceptar la autoridad papal en términos de la esencia moral de tu vida. Bueno, prefiero aceptar la esencia moral de este libro, donde Dios nos dice cuál es la esencia moral y dice que debemos recordar el día de reposo y no olvidarlo. Así que se trata de dos autoridades en yuxtaposición. Es la cuestión de la marca de Dios contra la marca de la bestia y es una cuestión de autoridad. ¿Quién tiene derecho a gobernar sobre mi capacidad moral? ¿Es el papado o es Dios a través de su palabra? Y en cuanto a mí y a mi casa, creo que es Dios y su palabra quienes dictan la autoridad moral y no algún usurpador terrenal. Es interesante que hayas mencionado ese obelisco porque habría sido el faraón quien prohibió el descanso sabático. Sí, solo quería decir eso, es exactamente lo mismo. Haces que el pueblo Shabbat los haces descansar. Moisés haces que guarden el día de reposo, cumplan con sus obligaciones. Esa es una ley antidía de reposo. Si volvemos atrás, el concilio de Nicea ya empezó a hablar sobre estas cosas, pero fue el concilio de la Odisea el que finalmente decretó que no se permitía guardar el día de reposo. Eso es exactamente lo que hizo el faraón. Le dijo a Moisés, haces que el pueblo Shabbat cumplan con sus obligaciones. Te digo que no descansarás. Solo la Iglesia Católica ha promulgado una ley así y se basa en ella hasta el día de hoy. Es una blasfemia más allá de las blasfemias. Y que la gente no vea porque lo han escondido bajo tal montón de rituales paganos que no se puede ver. No se puede ver la luz por toda la parafernalia que se coloca frente a ello. Pero ustedes acaban de mencionar antes que James y Alex sobre cuán similar tenemos el periodo ahora a 1888 y creo que esta vez, ¿qué sucedió en el tiempo de Faraón cuando esa ley se aprobó? Las plagas cayeron. Las plagas cayeron, sí. Entonces en 1888 simplemente fue barrida porque es como el primer asedio si tomas el asedio de Jerusalén. Así que no creo que vayamos a verlo ser dejado de lado de nuevo en el segundo asedio. Creo que estamos en el proceso del segundo asedio y como todos afirman, debe ser un día sincronizado de adoración. Así que no puede ser cualquier día. Y el único día que queda después de toda la legislación laboral es el domingo. Y como dice Rerum Novarum, este es el día que el Estado debe garantizar. Y entonces un papa moderno, León, quien se dedicó a declarar enfáticamente que está involucrado en la implementación de Rerum Novarum, bueno, ese es el punto principal de Rerum Novarum, que toda la legislación laboral debe centrarse en cuestiones morales papales, de las cuales el domingo es el núcleo porque determina con qué autoridad se actúa realmente. Algo que creo que es importante es que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos inscrito en nuestro logotipo el mensaje de los tres ángeles. Este ha sido nuestro mensaje al mundo, ¿verdad? Hemos dicho que este es nuestro mensaje, Apocalipsis 14, comenzando en el versículo 6 en adelante. Ese es nuestro mensaje al mundo. Pero a veces la gente nos pregunta, ¿por qué están sentados aquí concentrados en el papado? ¿Por qué están sentados aquí? Eso es lo único que hablan. Pero es por esos mensajes. Si lees esos mensajes, 2 de los 3 advierten sobre un falso sistema de adoración y sobre recibir una marca. Sí,
Entonces, si realmente estamos predicando este mensaje, si no estás escuchando esto discutido desde el púlpito, realmente estás escuchando el mensaje de los tres ángeles, el evangelio se propaga primero y luego son esas dos cosas. Sí, y si solo escuchas ley, domingo, sábado, domingo, entonces realmente estás perdiendo el punto porque estamos viendo dos sistemas de salvación aquí. Estamos viendo el sistema pagano de salvación por obras, donde pagas por tus propios pecados, como el papado afirma que lo haces en el purgatorio. Tienes que pagar por tus propios pecados porque niegan la expiación o la justicia por la fe en verdad. ¿La justicia por la fe niega el cumplimiento de la ley? No. Pablo dijo implícitamente, ¿abrogamos pues la ley? En ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Es porque somos salvos por la justicia, por la fe, que volvemos a estar en armonía con la ley. Mientras que en el sistema papal es mediante la obediencia que volvemos a estar en armonía con el sistema. Así que hay dos maneras diametralmente opuestas de ver la salvación. Una se centra en Cristo como sacrificio expiatorio. Roma niega la expiación como lo demuestra el purgatorio. La afirman públicamente, la declaran abiertamente y por lo tanto no es una religión cristiana, sino una forma pagana de cristianismo. Y además, si continuamente le muestras a la gente lo que Roma fue, ha sido y sigue siendo, pueden entender. Y luego les muestra los tentáculos a dónde conduce. No solo una organización eclesiástica, tiene sus tentáculos en todo. Por eso se habla de ella todo el tiempo. Y la Biblia no advierte sobre todo lo demás. Advierte sobre este sistema. Tomemos el papado moderno. Hemos tenido a los superhombres económicos visitando el papado. Hemos tenido a la fraternidad deportiva visitando el papado. El Papa actual acaba de tener a la multitud de Hollywood visitando el papado. Jefes de Estado y de gobierno visitan el papado. Iglesias y sistemas religiosos adoran o acuden al papado. Todos ellos están básicamente integrados en este sistema de super rameras con la inscripción Babilonia, la madre de las rameras, y ese es un término muy inclusivo, madre de las rameras, porque hay muchas iglesias inclusivas, ¿verdad? Desafortunadamente. Sí, así que ahí tienen toda la plétora. No hay otro sistema en el mundo que califique como el papado para todas las directivas que tenemos en la Biblia. Saben, Elena de White dijo aquí en Review en Herald en 1908, las fuerzas del mal se están fortaleciendo, Satanás adula a sus colaboradores diciéndoles que hará una obra que cautivará al mundo, mientras que la inactividad parcial ha invadido la iglesia. Satanás y sus huestes están intensamente activos, así que piensen en... El Papa se reunió recientemente con todos los jesuitas y básicamente les encargó que avanzaran y eran necesarios. Los jesuitas fueron una respuesta directa, fueron la contrarreforma, fueron una respuesta a la reforma en aquel momento. Al decirles eso a los jesuitas, no creo que su directiva haya cambiado. Siguen siendo la contrarreforma directa. Así que cuando se reunió con ellos y les dijo, los necesito, cuando asumió el cargo en menos de un mes, hablaba de unir Oriente y Occidente. Ahora se reúne con Oriente y discute con Bartolomé, discutiendo con estas partes, tratando de unirlas para impulsar este enfoque ecuménico. Si observan, no pierde el tiempo, avanza con gran intensidad. Y dijo específicamente que quiere que las iglesias ortodoxas orientales cambien el día de la Pascua, porque el domingo de Pascua es para ellos el centro que condujo al domingo semanal. Cada domingo es una mini Pascua según el papado y por supuesto la palabra Pascua proviene de la diosa Ishtar. Este papado está ocupado haciendo eso, tomando el simbolismo de todos los juegos que se representan, ya sean en estadios deportivos
o en los Juegos Olímpicos. Todos estos indicadores muestran las profundas raíces paganas que se encuentran en todas estas organizaciones y sistemas del mundo. Pero también mencionaste Bartolomé, los ortodoxos y todos ellos, y también está el rey Carlos, quien consiguió un asiento en el Vaticano. Es la primera vez en 500 años que algo así sucede. Ese es un símbolo poderoso de la capitulación total del protestantismo. Observen cómo está terminando esto y la intensa actividad que se está desarrollando. Este ecumenismo que avanza debería hacernos darnos cuenta de que estamos aquí en el fin de la historia de este mundo. Hay 8.000 millones de personas viviendo en este planeta y pronto este será un desierto desolado en tan solo unos pocos años. No sabemos el momento exacto, pero se acerca con gran rapidez. Y entonces este mensaje de los 3 ángeles que debemos dar, 2 de las 3 advertencias, las 2 últimas, son sobre Babilonia y esta marca. Pero el primer ángel sale con el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. Así que la cuestión es que no deberíamos comenzar todo esto diciendo, se avecina un tiempo terrible, no podremos comprar ni vender, y simplemente terminar con el miedo. Y eso es algo que realmente hemos intentado hacer con nuestro ministerio. Somos herencia y esperanza. Así que estamos tratando de añadir esperanza y estamos tratando de decir, escuchen, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Entonces, ¿cuál es este mensaje de esperanza que tenemos? Acabamos de hablar sobre estos paralelismos entre 1888 y ahora. Otra de las cosas que se estaba desarrollando en 1888 era un mensaje de justificación por la fe. No podemos hacer nada para merecer nuestra propia salvación. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia, pero si leemos el consejo dado en Apocalipsis capítulo 3 a las 7 iglesias y sabemos que estamos en la Odisea, necesitamos el oro refinado en el fuego, el colirio para que podamos ver. Necesitamos el manto de la justicia de Cristo que nos es puesto. Y entonces ese mensaje de justificación por la fe, dejando el pecado, creyendo que Cristo puede hacer algo por nosotros mismos que no podemos hacer, Él puede brindarnos ayuda sobrenatural para que podamos vencer el pecado. Ese es el mensaje que debemos transmitir, además de los otros 2. Hay un paralelo allí. Si nos remontamos a la creación, ¿qué aportamos a la creación? Absolutamente nada, ¿verdad? Fuimos el último producto de ese acto creativo, la creación de la humanidad al final del 6º día, básicamente. Así que no tuvimos participación en la creación y por lo tanto tuvimos que descansar según el mandamiento del sábado en las obras completas de Cristo. Ahora, lo mismo se aplica a la recreación, que es la expiación. Por lo tanto, en Deuteronomio capítulo 5, tenemos una segunda lista de los 10 mandamientos donde dice, recuerden que fueron esclavos en Egipto y que el Señor los sacó de allí con brazo extendido. En otras palabras, Él te libera de la esclavitud del pecado. Y así como no contribuimos a la creación porque ni siquiera estábamos allí, no podemos contribuir mediante nuestras obras a la recreación de nuestra naturaleza caída. Eso es algo que Cristo debe hacer. Y hasta que este cuerpo vil sea transformado en su cuerpo glorioso, el único derecho a la justicia que tengo es su manto inmaculado de justicia que Él me imputa a mí o a quienes creen en su nombre. Así que la esencia misma del día de reposo es recordar que no tuviste nada que ver con la creación y que no tienes poder para implementar una recreación. Por lo tanto, todo lo que haces se basa en la justicia de Cristo y su poder recreador y recreador. Y el papado dice, no, tienes algo que puedes hacer, pagas por tus propios pecados y rectificas tus caminos y básicamente no necesitas esta justicia por la fe. Así que el día de reposo no es solo cuestión de un día, se trata de descansar en la obra completa que Cristo ha hecho
o de descansar en los mandatos y decretos papales. ¿Cuál de los dos te llevará a través de las puertas celestiales eternas? Bueno, creo que este es el mensaje que debemos dar al mundo y no es uno en el que intentemos decir a la gente que todos los católicos son de alguna manera malvados o que somos firmemente anticatólicos y no soportamos a los católicos. Ese no es el caso en absoluto. Anhelo su salvación y creo que hay muchos católicos bien intencionados. Cristo examinará su carácter y creo que muchos estarán en el cielo porque no se les dijo la verdad, sino que vivieron conforme a la luz que tenían. Más bien mi desacuerdo es con el sistema de adoración que se está impulsando. Y esto no es algo exclusivo del adventismo, sino que todo el protestantismo creía en esta idea. Así que terminemos con una breve oración y partiremos de ahí. Querido Padre Celestial,